Comenzar nuestra primera clase. Ahí sí. Vamos a compartir la pantalla. Yo siempre les voy a ir subiendo, lo que me falta subirles, chicos, es ¿cómo se llama? La programación, que yo siempre, para que ustedes sepan que vamos a ir viendo clase a clase, esa programación también yo se la subo y eso nos estaría faltando, ¿ya? Que se las suba, pero subí ya el programa, que igual lo vamos a ver acá, y cómo vamos a organizar la asignatura. Bueno, medicina nuclear, ¿no es cierto? Es la asignatura que es mi especialidad, que es la que vamos a ver este semestre. Vamos a partir, chicos, viendo la... Espérenme que hay 4 personas más que quieren entrar. Vamos a partir viendo el programa, ¿no es cierto? Que es la asignatura de medicina nuclear. Prerequisitos tienen tomografía y garantía, ¿no es cierto? Voy acá porque me aparece esto ingeniería, nada que ver. Uy, ya. Y es el semestre, es semestre, ¿no es cierto? Bueno, el año pasado, que era el 2020, no lo cambié. Lo principal, ¿no es cierto? Los objetivos que vamos a manejar, los principios implicados en las múltiples aplicaciones de los radiotrazadores o de los radiofármacos, ¿ya? Y como objetivos específicos, vamos a tener que aplicar fundamentos físicos de medicina nuclear, que los vamos a ir repasando. Vamos a conocer el funcionamiento y uso de los equipos de detección en medicina nuclear. Vamos a aprender, ¿no es cierto?, cómo se realizan los distintos protocolos, los distintos exámenes de medicina nuclear y, por supuesto, comprender las imágenes, entender cómo la interpretación de cada una de las imágenes que nos va a entregar, ¿no es cierto?, los distintos exámenes que se pueden realizar. Acá tenemos los contenidos, ¿no es cierto?, los isótopos radioactivos, que es la parte física. Después los generadores, que es el que nos va a entregar la sustancia radioactiva. Ya vamos a ir viendo para que vayan entendiendo todo eso. Esto es una vista macro de toda la asignatura. Los equipamientos, los radiofármacos y los distintos exámenes que vamos a ver, tanto cintigrafía convencional, que son los exámenes convencionales de medicina nuclear, que son todos los cintigramas, y los estudios PET o PET-CT. Entonces, debido a nuestra contingencia sanitaria, ¿cierto? Vamos a ver videos tutoriales, vamos a tener clases expositivas sincrónicas, que es lo que estamos haciendo ahora. Van a haber lecturas, tareas, algún estudio de caso entre medio, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan ir comprendiendo y entendiendo mejor cada uno de los contenidos. Tenemos un 60% de cátedra, un 40% de laboratorio. Vamos a hacer 3 evaluaciones de cátedra con un 35% la primera, un 30% la segunda y un 35% la tercera. Y el laboratorio, que vamos a hacer 2 evaluaciones de laboratorio y trabajo en la plataforma, que va a valer un 30%. Estos van a ser tareas, trabajos en grupo que se les va a ir pidiendo, grupos pequeños siempre vamos a trabajar para que sea más fácil para ustedes, ¿ya? Son distintas cosas que se van a ir requiriendo a medida que vayamos avanzando en los laboratorios. Entonces, la nota de aprobación del laboratorio es un 4.0, eso ustedes ya lo saben, no un 3.95 ni un 3.98. ¿Ya? Y acá tenemos la bibliografía, principalmente Seisman, que es Medicina Nuclear Fundamento, que es de la editorial Elsevier, y este libro está en biblioteca, ¿ya? Y como complementario también está el Caribe y mucha información que yo les voy a mandar. De hecho, les subí extractos de algunas bibliografías, les subí ahora en intranet. En intranet siempre yo les voy a ir subiendo las cátedras y lectura complementaria, que son para complementar, ¿no es cierto?, lo que vamos a ir viendo en las cátedras. Y nuestro libro básico va a ser el Seisman, ¿ya? Que se lo pueden ver en la biblioteca. Creo que virtual igual está. Ya, y si no, yo también les puedo ir subiendo, escaneando algunas
¿cómo se llama? Algunos capítulos, ya que son los más importantes. Es un libro extenso, por tanto, lo importante es que vayamos sacando extractos. Medicina nuclear es muy amplio. Por tanto, y más encima, dada la situación, vamos a ver las cosas fundamentales. ¿Ya? Bueno, entonces, para partir y ir entrando, ¿no es cierto?, en este mundo de la medicina nuclear, ¿qué es la medicina nuclear? Cualquier duda que tengan, por favor, me van interrumpiendo y la vamos aclarando inmediatamente. Esa es la idea. Así me gusta a mí trabajar, sobre todo en esta forma online, para que no vayan quedando vacíos ni cosas poco claras por parte de ustedes. Así que como no veo que estén levantando la mano ni nada, ustedes interrumpen nomás, ¿ya? Profesora, disculpe, y me preguntan, ¿ya? Entonces, ¿qué es la medicina nuclear? La medicina nuclear es una especialidad médica, así como existe la traumatología, la pediatría, la ginecología, existe la medicina nuclear como una especialidad médica. Por tanto, existe el médico nuclear, que es con quien nosotros trabajamos a la mano, ¿no es cierto?, para la realización de todos estos procedimientos. Entonces es una especialidad médica y nos va a servir tanto para hacer un diagnóstico de una patología, pero también tiene tratamientos. Ya vamos a ver nosotros que yo puedo hacer tratamientos con yodo radioactivo, etcétera. Ya vamos a ir viendo cada una de estas implicancias. Y para el uso o para la realización, ya sea del diagnóstico o del tratamiento en el paciente, lo que vamos a utilizar son sustancias radioactivas, que los vamos a conocer como los radiofármacos. ¿Ya? Por tanto, acá el equipo no emite radiación como ustedes ya están acostumbrados con un TAC, con un resonador o con un equipo de rayos. Acá la sustancia radioactiva se le administra al paciente y es este el que va a emitir radiación. Por tanto, si lo vemos desde ese punto de vista, los equipos que se van a utilizar son en el fondo detectores de radiación. Van a detectar la radiación del paciente y se va a convertir, ¿no es cierto?, esta señal de la radiación en imágenes que vamos a poder interpretar para determinar, ¿no es cierto?, alguna patología en el paciente de acuerdo al sistema, al órgano que estemos estudiando. Por tanto, que nos quede claro desde ya que no siempre vamos a utilizar el mismo radiofármaco. Va a depender del órgano que queremos estudiar. Sí se utiliza por lo general un mismo isótopo radioactivo, o sea, la misma sustancia radioactiva como tal, pero el fármaco que vamos a utilizar, y ya lo vamos a entender un poquito más adelante, va a depender del órgano que queramos estudiar. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico, cuando vamos a utilizar la medicina nuclear con una finalidad diagnóstica, tenemos claro y tenemos que entender que por lo general y casi en el 99% de los exámenes son exámenes no invasivos, ¿ya? Vamos a estudiar el órgano o el sistema, pero a nivel fisiológico. ¿Por qué? Porque esta sustancia va a entrar a este órgano y nos va a mostrar, ¿no es cierto?, a nivel fisiológico cómo es su comportamiento. Por tanto, no es solamente como una foto, que es lo que nosotros hacemos cuando tomamos una radiografía, no es solo una foto del órgano, sino que lo estamos estudiando en su interna, en el metabolismo, en su función, en funciones químicas que tenga ese órgano. ¿Ya? Entonces lo vamos a estudiar de acuerdo al metabolismo o algún otro proceso químico propiamente tal del órgano. Entonces nos entrega otro tipo de información, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener un cintigrama de riñón. Estos son los riñones de un paciente. Entonces estamos viendo que aquí, ¿no es cierto?, hay zonas que no está captando, que hay hipocaptación y ahí podemos estar determinando, ¿no es cierto?, esto a grandes rasgos, que el órgano está ahí con algún problema. ¿Ya? Ya vamos a ir estudiando cada uno de los procedimientos, de los exámenes que podemos realizar, pero esto es para que vayan teniendo una idea general. Acá, por ejemplo, tenemos un cintigrama óseo, ¿ya? El cintigrama óseo es nuestro examen golden, es nuestro examen estrella en medicina nuclear porque nos permite determinar fracturas que muchas veces con la radiografía no se detectan.
Metástasis óseas, ese es el principal. Infecciones a nivel del hueso, que una radiografía quizás te la va a demostrar, pero cuando ya la patología está muy avanzada, acá no, acá la diferencia de estos estudios, sobre todo en el cintigrama, por ejemplo, óseo, es que te demuestra o te muestra, te deja ver estas patologías muy precozmente, mucho antes que otro estudio en imagenología lo pueda detectar. ¿Ya? Entonces, por eso yo acá les pongo que la medicina nuclear proporciona información única que generalmente no vamos a poder obtener utilizando otros procedimientos, como les mencionaba recién, de imagenología. Por tanto, nos va a permitir identificar ciertas patologías en etapas muy tempranas y ustedes saben que eso es fundamental muchas veces para el éxito de la mejora del paciente. Ya determinar sobre todo tumores, ¿no es cierto?, metástasis a nivel del hueso, si lo detectamos muy precozmente, podemos, ¿no es cierto?, revertir eso en el paciente y no ya que sea una patología que quizás ya sea fatal para el paciente. ¿Ya? Eso en cuanto al diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo un órgano, tengo a mi paciente, ¿no es cierto? Voy a estudiar un órgano X, cualquiera, sistema renal, corazón, cerebro, hueso, hígado, el órgano, porque se puede hacer toda esta variedad de estudios en medicina nuclear. Y a este paciente le vamos a administrar el radiofármaco, que tiene involucrado el radiofármaco, es un fármaco, ya lo vamos a ver igual con una sustancia radioactiva. Entonces le vamos a administrar este fármaco al paciente, puede ser principalmente se administra vía intravenosa, pero puede ser vía oral, puede ser por aspiración, pero generalmente es vía intravenosa. Este radiofármaco ¿no es cierto?, va a ser captado por este órgano de acuerdo a la cinética. ¿A qué me refiero de acuerdo a la cinética? Hay radiofármacos que entran al órgano y permanecen mucho rato en el órgano, otros que entran y salen rápido, entonces de eso va a depender en qué momento vamos a hacer la adquisición de las imágenes dependiendo de cuándo se administró el radiofármaco. Y este órgano, por supuesto, como se le va a haber administrado un radiofármaco, va a emitir radiación. Una parte de este radiofármaco va a ser emitida, otra parte va a ser eliminada por el órgano. Y esta radiación que va a emitir va a ser detectada por los distintos equipos que nosotros podemos utilizar en medicina nuclear. El SPEC cuando hablamos de medicina nuclear convencional o el PET cuando hablamos de medicina nuclear un poquito más avanzada, ya que son estos los dos equipos, o SPEC o PET. También existen las gamma cámaras simples, pero hoy en día por lo general ya no hay esos equipos, muy pocos servicios y hablamos de los SPEC. Entonces esta radiación va a ser detectada por cualquiera de los equipos a los cuales nosotros, dependiendo del estudio que vamos a hacer del examen, y esto se va a reflejar posteriormente en una imagen que el médico nuclear va a interpretar, ¿no es cierto?, que nosotros debemos entregarle toda la información necesaria para dar, ¿no es cierto?, un diagnóstico al paciente. Profe, ¿Alguna duda respecto a eso? Sí, dígame. una consulta, ¿a qué se refería con cinética? ¿Cómo? A la cinética, ya. Eso lo Sí, vamos a ver cuando veamos radiofármaco, pero se los voy a explicar a grandes rasgos. La cinética nos referimos al movimiento que tenga el radiofármaco en el órgano. El radiofármaco puede entrar, ser captado por un órgano X y permanecer ahí 1 hora, 2 horas y después recién ser eliminado. Ahí hablamos de una cinética lenta. El radiofármaco llega, entra y luego de un tiempo es eliminado. Hay otros órganos, por ejemplo, los estudios dinámicos, que el radiofármaco lo administras, ¡pum!, pasa por el órgano e inmediatamente es eliminado. Entonces, de acuerdo a la cinética que tenga el radiofármaco en el órgano, es cómo nosotros vamos a hacer esa adquisición. ¿Tenemos que esperar recién para tomar las imágenes o las tomamos en forma inmediata? ¿Te queda más claro? Sí, profe, mucho más claro. Ya, Gracias. pero eso lo vamos a ir viendo con mayor detalle. Hoy esta primera clase introductoria en el fondo para mí es que yo les muestro en forma general todo lo que es medicina nuclear.
Y después ya nos vamos a ir deteniendo, vamos a partir viendo parte física, después los radiofármacos, los equipos, y ahí recién empezamos a ver todo lo que son los distintos procedimientos que podemos realizar. ¿Ya? Cuando hablamos de tratamiento, el principal tratamiento que tenemos en medicina nuclear es con yodo 131, que lo podemos utilizar tanto para cáncer de tiroides como para pacientes con hipertiroidismo. ¿Ya? Se administra este yodo 131 que va a emitir radiación y va a grandes rasgos, ya lo vamos a ver con más detalle, va a eliminar las células cancerígenas, ¿no es cierto?, de la tiroide, y va a eliminar aquellas células tiroides que están provocando, ¿no es cierto?, que el paciente tenga un hipertiroidismo, un hiperfuncionamiento, está hipermetabolizada su tiroide. También tenemos radioinmunoterapia, ya que es otro tipo de tratamiento, pero principalmente en este nos vamos a fijar. También vamos a hablar un poquito de ese. Y también hay tratamiento con algunos radiofármacos que nos sirven para las metástasis óseas, principalmente para el dolor óseo, pero que a la vez se ha descubierto que también van produciendo una merma de esta metástasis ósea. ¿Ya? Entonces acá le estoy demostrando, ¿no es cierto?, que podemos utilizar medicina nuclear para diagnóstico como para tratamiento. Es una especialidad médica. Por tanto, existe el médico nuclear y nosotros trabajamos de la mano con ese médico nuclear, ¿no es cierto?, para lograr los objetivos, porque nosotros hacemos el estudio. Por tanto, tenemos que entregarle toda la información al médico nuclear para que después ¿no es cierto?, pueda hacer un correcto análisis, por ende un diagnóstico en ese paciente. Siempre es muy importante, y lo vamos a ver cuando veamos los distintos procedimientos, es que medicina nuclear, los estudios van muy acompañados con la clínica del paciente. Entonces, sumamente importante entregarle esa clínica, recolectar, hacer una correcta anamnesis del paciente para entregarle toda esa información en la ficha del paciente al médico nuclear. ¿Ya? Ya se van a ir dando cuenta ustedes por qué es así, ¿ya? Sobre todo en los exámenes de cintigrama óseo, porque yo puedo ver en un cintigrama óseo una fractura como una metástasis, pero ¿qué puedo hacer para diferenciar, saber, bueno, un poco algunos patrones cintigráficos, pero también la clínica del paciente? Si es un paciente que viene por un cáncer de próstata, por ejemplo, y aparece este foco en el hueso, claramente es más probable que sea una metástasis, que sea una fractura, sobre todo si no hay ningún antecedente traumático en el paciente, no se cayó, no se golpeó, nada. Entonces es muy importante la clínica, y ahí depende de nosotros de hacer una correcta anamnesis y anotar todos los antecedentes para que el médico nuclear tenga toda la información y tener, ¿no es cierto?, un correcto análisis de ese estudio. Bueno, antes de comenzar, ¿no es cierto? A ver, yo les dije que vamos a partir viendo un poquito de física. De lo que hablamos recién, ¿a alguien le queda alguna duda, algo que no le quedó claro, alguna consulta? ¿O podemos continuar? ¿Me escucha, profe? ¿Sí? Una consulta, en el caso de la cintigrafía que podría mostrar una fractura o un foco, ¿podría ser los dos, que ese mismo foco hubiera causado una fractura? ¿Se podrían dar las dos coincidencias? Sí, también se podría dar, pero ya vamos a ir viendo que principalmente ese hueso, claro, se va a ver afectado por la metástasis. ¿Qué es lo importante ahí? La La metástasis. metástasis. Claro. Exacto, la metástasis. Pero ya lo vamos a ir viendo cuando vayamos viendo cada uno de los estudios. Vamos a ir Gracias, viendo las profe. diferenciaciones y las ubicaciones y todo eso, ¿no es cierto? Es un conjunto de cosas que uno tiene que tener claro y que el médico nuclear tiene que tener claro principalmente, pero los encargados en entregarle toda esa información somos nosotros, ¿ya? Bueno, voy a ver unos pequeños extractos de los principios de física que para mí son relevantes que ustedes tengan claro en medicina nuclear para comprender mejor, ¿no es cierto?, esta base de medicina nuclear, y es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, ahora. Yo les mandé un material complementario que involucra tanto esta clase como la siguiente que vamos a tener, ¿ya? Pero ahora es para hacerles un recuento. Bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que el átomo, que es la expresión mínima, ¿no es cierto?, y está
si lo representamos, tenemos nuestra masa atómica, que son el número de protones y neutrones, ¿no es cierto? Tenemos el número atómico, que es el Z, que son el número de protones, bueno, y tenemos los neutrones. Y la masa atómica, ¿no es cierto?, que es muy importante también, ya vamos a ir viendo que tenemos que tener claro estos conceptos. Entonces, vamos a hablar de un núcleo cuando se refiere a un núcleo a cualquier elemento con un número concreto de neutrones y protones. Esa es la definición de núcleo. Y el número másico, ¿no es cierto? Y el número de, en el fondo, el número de protones también, nos va a determinar todas las características de este núcleo y en qué ubicación va a estar en la tabla periódica. Estos son conceptos básicos que ustedes, ¿no es cierto?, ya en todas las físicas que han hecho ya los van manejando. Pero estos núcleos o nucleidos, ¿no es cierto?, los vamos a clasificar. Y vamos a tener los isótopos, ¿no es cierto?, que van a ser todos aquellos núcleos que son un mismo elemento, por ejemplo, acá el yodo, que tienen el mismo número de protones. ¿Pero en qué cambian? En su número másico. ¿Por qué? Porque tienen distintos números de neutrones. Son el mismo elemento, son todos yodo, por ejemplo, con un mismo número de protones, pero que su número másico va a cambiar. Por tanto, van a estar en distintos niveles de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque el número de neutrones entre uno y otro varía. ¿Ya? Y esto es lo que muchas veces hace que esté este elemento, el elemento, ¿no es cierto?, dependiendo, porque tienen una diferencia entre neutrones y protones, ¿no es cierto?, entre sí, entre ellos, o sea, principalmente neutrones, hay un desequilibrio y eso es lo que lo va a hacer que sea radioactivo o que esté excitado. Los isómeros son núclidos, ¿no es cierto? Dijimos que núcleo es cualquier elemento con un número concreto de neutrones y de protones. Y dentro de estos núcleos tenemos los isómeros que tienen igual número de protones y de neutrones. Ambos tienen 99 la masa y si tienen 43 protones van a tener el mismo número de neutrones, pero que tienen un nivel energético distinto. ¿Ya? Este es el tecnecio 99. Me refiero al tecnecio principalmente porque ya van a fijarse ustedes y lo vamos a ver que es el elemento radioactivo, el isótopo radioactivo, en este caso un isómero, que utilizamos principalmente en medicina nuclear. Pero este es el tecnecio 99 metaestable y este es el tecnecio 99. Están en distinto nivel energético. Por tanto, como está en otro nivel energético, está excitado. Y es metaestable porque permanece un tiempo excitado y después elimina una radiación gamma, y logra su nivel estable. Por eso se refiere, ¿no es cierto?, a que es metaestable, porque permanece en un tiempo excitado antes de eliminar la radiación gamma que lo va a llevar, ¿no es cierto?, a su estado de estabilidad. Y a este tipo de núcleo se le denomina metaestable. Y el tecnecio 99 metaestable es el que utilizamos principalmente en medicina nuclear. ¿Qué es lo importante acá que les quede claro? Que al ser metaestable permanece un tiempo en este estado excitado, no es que se está desexcitando continuamente, sino que permanece un tiempo excitado y luego elimina radiación gamma y logra su estabilidad. Por tanto, nosotros vamos a hablar que un elemento es radioactivo porque es inestable. Y al ser inestable, ¿no es cierto?, va a eliminar o va a emitir una partícula o radiación electromagnética para lograr su estabilidad. Entonces tiene dos formas, puede emitir partículas beta, alfa, o puede emitir radiación electromagnética, por ejemplo, como la radiación gamma, para lograr su estabilidad. ¿Ya? Entonces lo que va a emitir este núcleo o este átomo inestable va a ser partículas o
radiación gamma, que puede ser rayos X o rayos gamma, perdón, energía o radiación electromagnética, que puede ser radiación gamma o radiación X o partículas, ya que pueden ser neutrones, partículas alfa, partículas beta, ya sea positiva o negativa, para lograr esta estabilidad. ¿A qué se debe la inestabilidad de este elemento radioactivo? Principalmente cuando hay desequilibrio de neutrones y protones, como se los mostré recién, en los isótopos y los isómeros, o cuando hay un exceso de energía, como vimos, ¿no es cierto?, en el tecnecio, que es el mismo número de neutrones, de protones, pero que está en un estado energético distinto y por eso está excitado, por ejemplo, este tecnecio 99 metastable, y va a emitir, en este caso, radiación electromagnética, específicamente radiación gamma, para lograr la estabilidad. O aquellos elementos, ¿no es cierto?, que van a emitir radiaciones alfa, beta o neutrones, ¿no es cierto?, para lograr su estabilidad, y ese por lo general ocurre cuando hay desequilibrio en ese átomo de neutrones y protones. ¿Ya? Esto es básico para que ustedes nomás vayan recordando un poquito de la física, que uno inconscientemente nos vamos a dar cuenta que lo vamos a ir aplicando a medida que vayamos avanzando en la asignatura. Entonces, este elemento radioactivo, para lograr esta estabilidad, ¿no es cierto?, lo que hace, se desintegra. Uno no puede determinar el momento preciso en que se va a producir la desintegración. Es imposible. Yo no puedo decir, en este momento se está desintegrando tanto de este elemento. No, no existe esa opción. Pero sí se puede determinar la probabilidad que una desintegración ocurra en un periodo de tiempo. ¿Ya? O sea, yo no puedo decir, en este momento se está desintegrando este porcentaje, esto no, pero sí existe la probabilidad, ¿no es cierto? Uno puede decir que en un tiempo X se va a desintegrar, ¿no es cierto?, ese elemento radioactivo. Y acá tenemos lo que ya ustedes han visto, que es la constante de desintegración, que en el fondo, ¿qué nos determina o qué nos indica la constante de desintegración? La fracción de los átomos que se van a desintegrar en una cierta unidad de tiempo. Ya hay tanto porcentaje de estos átomos que se va a desintegrar en 1 hora, en 2 horas, en una unidad X de tiempo. Eso sí lo podemos determinar o lo podemos indicar más que determinar. Y acá vamos a entrar a lo que es la ley de desintegración radioactiva. ¿Qué dice esta ley? Dice que vamos a tener un N o un número de núcleos finales que va a ser igual al número inicial de núcleos que había en ese elemento multiplicado por E menos lambda, que es la constante de desintegración, por tiempo. ¿Quién recuerda cuál es la fórmula de la constante de desintegración? Esto, ojo, esta es una típica pregunta por la parte física del examen de título. Así que para que le pongan interés. ¿Cuál es la fórmula de la constante de desintegración? ¿Lo recuerdan? Creo que es logaritmo natural de 2 partido en el periodo. Muy bien, logaritmo natural de 2 partido por el periodo. Y esta es la ley de desintegración radiactiva. Entonces, en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Que después de un tiempo X, que puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, nosotros podemos determinar, podemos indicar, sabiendo el número de núcleos iniciales de ese elemento, cuánto vamos a tener en este tiempo que transcurrió. Y para eso debemos considerar la constante de desintegración, la cual involucra el periodo. ¿No es cierto? Ya vamos a ver lo que es el periodo. Entonces, de la ley de desintegración radioactiva, de ahí se desprende el decaimiento radioactivo. ¿Ya? Entonces, el decaimiento radioactivo, que va a estar relacionado con la actividad de ese elemento radioactivo. ¿Y qué es la actividad? Es la velocidad con la que se va a desintegrar ese núcleo radioactivo o ese elemento radioactivo. Nos referimos al núcleo porque principalmente lo que se va desintegrando es el núcleo. Si bien uno habla del elemento radioactivo, pero lo que va, ¿no es cierto?, desintegrándose es el núcleo de ese elemento, pero podemos hablarlo de las dos formas. ¿De dónde sacamos esta fórmula de actividad o de decaimiento radioactivo? ¿De dónde la obtenemos? De la ley, ¿no es cierto?, de desintegración radioactiva. ¿Ya? Está dada. El decaimiento radioactivo está dado por la ley de desintegración radioactiva, que era ese que vimos recién. N igual a N inicial por E menos lambda por T.
de ahí podemos, ¿no es cierto?, obtener esta fórmula de decaimiento radioactivo, que en vez de hablar del número de núcleos, vamos a hablar de la actividad, o sea, con qué velocidad se va a desintegrar un núcleo radioactivo. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, le vamos a administrar una sustancia radioactiva al paciente, nosotros no decimos le vamos a administrar 1 ml de sustancia, ni 2 ml, ni ya lo que vamos a administrar es una cierta actividad de la sustancia radioactiva. Por eso, lo importante es que tengamos claro estos conceptos. Vamos a administrarle 10 milicurie, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la cantidad de radioactividad, o sea, la actividad en el fondo, que es lo que refiere, la actividad es la cantidad de radioactividad, va a estar definida por el número de desintegraciones por unidad de tiempo. Y esta se expresa en curie o en sus subunidades, milicurie o microcurie, que es lo que tenemos acá. Curie, milicurie o microcurie. ¿Ya? Y nosotros por lo general en medicina nuclear hablamos de milicurie. Vamos a administrarle 10 milicurie a este paciente para este examen, 20 milicurie, 4 milicurie. Cada uno de los estudios, de los procedimientos, ya viene, ¿no es cierto?, está establecido una cierta cantidad de actividad necesaria y también va a depender si es un paciente adulto, si es un niño, ¿no es cierto?, lo que se le va a administrar, ¿ya? Entonces la actividad va a estar dada, la actividad final de ese elemento va a estar dada por la actividad inicial que tengamos del elemento y nosotros vamos a tener equipos especiales para medir la actividad. Ya están los activímetros, que los vamos a ir viendo un poquito más adelante. Por E, ¿no es cierto?, menos lambda, que se va a referir al logaritmo natural de 2 partido por el periodo, como muy bien lo dijo el compañero, por paciente, había dicho nada que ver, por el tiempo transcurrido que yo quiero saber desde el inicial que yo tenía de ese elemento al final cuánto tengo. Ya vamos a ver que nosotros para poder calcular dosis a veces necesitamos aplicar esta fórmula, ¿ya? Pero tranquilo, todo lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿ya? Ahora solamente son los conceptos que yo necesito que ustedes tengan claro, esta fórmula, los distintos isótopos radioactivos, etcétera, ¿ya? Bueno, y las desintegraciones por unidad de tiempo, dijimos que se expresaban en curie, y un curie son 3,7 por 10 elevado a menos 10 desintegraciones por segundo. Ya eso es, no se trabaja ya en desintegraciones por segundo, siempre trabajamos con actividad. ¿Y cuál unidad de medida? El milicurie o los derivados del curie. Milicurie principalmente. A veces también se trabaja con microcurie para algunas cosas, pero principalmente para dosis en los pacientes hablamos de milicurie. Me refiero a dosis de esa sustancia radioactiva que le vamos a administrar al paciente. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Principalmente acá que sepan bien las definiciones, las fórmulas y qué significa cada uno de los componentes de la fórmula. Bueno, ahora vamos a hablar, ¿no es cierto?, otro concepto que ustedes igual manejan, que es el periodo o la semivida. No confundirlo con la vida media. Mucha literatura no es que lo confunda, sino que lo habla como un sinónimo. ¿Ya? Y se van a encontrar con eso, pero en realidad son dos conceptos distintos, el periodo o la semivida a la vida media. Cuando hablamos del periodo, ¿no es cierto?, va a ser el tiempo que se van a tardar en desintegrarse la mitad de los núcleos originales, ¿no es cierto?, de un isótopo radioactivo. Entonces, y el T medio se expresa en unidad de tiempo, minutos, segundos, hora, de acuerdo, ¿no es cierto?, y es característico de cada isótopo o de cada radionúclido, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo 20 núcleos de tecnecio, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo yo tengo 10? La mitad de los núcleos. Ese es el periodo, por ponerles un ejemplo, ¿no es cierto?, más concreto, ¿ya? Entonces, el periodo que demora la mitad o en desintegrarse la mitad de los núcleos originales. Ese es el periodo. En cambio, la vida media se refiere al promedio de vida de un núcleo, ¿no es cierto?, de un núcleo atómico en una muestra radioactiva. O sea, es el valor medio de duración de los átomos en una sustancia radioactiva.
¿Ya? Por eso me va a representar el promedio de vida. ¿Cuál es el promedio de vida en esta muestra radioactiva de estos núcleos atómicos? En el fondo, es un tiempo que se calcula estadísticamente, ¿no es cierto?, que un núcleo radioactivo de una muestra pueda permanecer sin transformarse en otro, sin lograr decaer o llegar a ser otro elemento radioactivo. ¿Ya? Esos son los dos conceptos que ustedes igual deben manejar, pero que principalmente me interesa que tengan claro que el periodo es distinto a la vida media. Periodo y semivida, sí, sinónimos. ¿Ya? Y que es el tiempo en que tarda un isótopo, un elemento radioactivo, los núcleos, ¿no es cierto?, de ese elemento en un tiempo cero en desintegrarse la mitad de esa cantidad de núcleos. ¿Ya? Ese es el periodo. Y la vida media, ¿no es cierto?, otro concepto. ¿Cuánto se demora, ¿no es cierto?, cuál es el promedio de vida de ese núcleo radioactivo en esa específica muestra radioactiva? Y acá, en este cuadrito, que ustedes ya tienen esta cátedra, ¿no es cierto?, se los puse porque me parece súper interesante la magnitud que estamos viendo, constante desintegración, actividad, periodo de semidesintegración o semivida y vida media con sus fórmulas, ¿no es cierto?, y sus unidades. Ya hay otras unidades que también se pueden utilizar relacionadas con pero principalmente acá la actividad, a pesar de que es el Becker, ¿no es cierto?, la unidad del sistema internacional, lo que nosotros vamos a utilizar es el Curie. ¿Ya? Y acá, ¿no es cierto? Bueno, acá dijimos que el T, que es el periodo de semidesintegración, va a ser el logaritmo natural de 2 partido por el T medio, ¿no es cierto? Y por el lambda. ¿Ya? Y estos son todos los conceptos, ¿no es cierto?, que ustedes tienen que manejar. Bueno, decíamos, ¿no es cierto?, que cuando está excitado, cuando hay un desequilibrio entre neutrones y protones, este elemento se va a desintegrar para lograr su estabilidad. Y dijimos que iba a eliminar o va a emitir, no eliminar, sino que emitir, ya sea partículas o también puede ser elementos, ¿no es cierto?, o partículas se me fue la palabra. Ondas electromagnéticas, que podían ser radiaciones gamma o X. Entonces, para lograr esa estabilidad, ¿no es cierto?, en el fondo al final lo que va a hacer es que se va a transformar en otro elemento. ¿Ya? Este otro elemento puede ser estable o puede seguir siendo inestable, y ese inestable al que se transformó se va a seguir desintegrando hasta lograr la estabilidad, y acá tenemos nosotros las familias radioactivas. ¿Ya? El elemento que va a emitir esta sustancia, dijimos que puede ser una partícula alfa, una partícula beta o fotones o radiación electromagnética, ya sea gamma o X. ¿Por qué se va a producir? Y voy a ser súper majadera, esta inestabilidad, porque pueden estar en otro nivel energético o porque hay un desequilibrio o un gran número, ya sea de protones y neutrones. Y cuando hablamos de las desintegraciones, acá nos aparecen la desintegración alfa, la desintegración beta positiva, beta negativa y la desintegración gamma, que es la que principalmente nos interesa en medicina nuclear, aunque también trabajamos con desintegraciones beta negativa y beta positiva, por ejemplo, con el yodo. El yodo emite tanto radiación gamma, pero también estas partículas beta. Yo les puse en la cátedra unos videos y les puse los links de los videos, ya que habla de estos decaimientos. No vamos a entrar específicamente porque es materia de física y son estos los videos que ustedes vean. Ya les está el video, pero como es ¿cómo se llama?, en PPT, lo que les hice fue anotar acá abajo en el material que les subí los links de los videos para que los copien, los pongan ahí, ¿no es cierto?, en su barra y puedan ver los videos. ¿Alguien los vio? ¿Chicos? Profe, ¿dónde Profe, están esos videos? ¿Ah? ¿Dónde están Eh, esos videos? Yo les subí el material, ¿no es cierto? Está la Profe. cátedra en intranet. Profe, le explico, ocurre que nosotros aún no tenemos los ramos disponibles en intranet ni en ILEARN porque no nos han inscrito los ramos. Ah, perfecto. Ya, pero Entonces, pero los compañeros, hay compañeros que los tienen.
Entonces, Ah, como claro, les, sí, eso sí. les voy a mandar entonces, como yo ya hice el grupo de medicina nuclear en correo, les voy a mandar esto por el correo por mientras, ¿les parece? Sí, profe. Sí, Ahí profe, nos por ayudaría harto. Sí, favor. ven, acá están Por los favor. links. Yo les puse los links de los videos. Ahí están. Estos son los links para que usted va a hablar un poquito de los distintos decaimientos, que no lo vamos a ver acá porque es materia de ¿cómo se llama? De física, pero sí necesito, ¿no es cierto?, que los miren para que hagan un recordatorio de los tipos de decaimiento, ¿ya? Que estos son materiales complementarios que uno les va subiendo. Ya, entonces les voy a mandar lo mismo que subí por intranet, se los voy a mandar por correo y ahí ustedes pueden copiar los links para poder verlo. ¿Ya? Pero algunos que hay acá que haya podido entrar a intranet, porque hay alumnos inscritos. Porque yo vi que hay gente que descargó ya ese material. Bueno, un poquito haciendo un pequeño recordatorio y que lo van a profundizar mucho más con los videos. Tenemos, ¿no es cierto?, que las radiaciones que emitía pueden ser electromagnéticas en forma de rayos X o rayos gamma, les dije yo bien, o partículas, ¿no es cierto?, alfa, beta. Cuando hablamos de desintegración alfa, cuando este núcleo inestable tiene un elevado número de protones y neutrones. ¿Y qué va a hacer? Se va a estabilizar emitiendo partículas alfa. Esto va a ocurrir en núcleos pesados, ¿ya? Entonces, esta desintegración alfa ocurre en núcleos pesados. El elemento radioactivo, ¿no es cierto?, que se va a emitir tiene un número atómico, Z, ¿no es cierto?, y lo que emite en el fondo es un átomo de helio, que son 2 protones y 2 neutrones. Esa es la característica de la partícula alfa, que es como un átomo de helio, 2 protones y 2 neutrones. ¿Y dónde ocurre? En aquellos electrones, o sea, en aquellos elementos, ¿no es cierto?, que tienen un elevado número de protones y neutrones. Por tanto, no está estable y va a emitir estos 2 protones y estos 2 neutrones, que en el fondo es un núcleo de hielo, que es la partícula alfa, para lograr la estabilidad. También tenemos las desintegraciones beta positiva y beta negativa. ¿Qué pasa acá? Cuando hablamos de una desintegración beta negativa, tenemos que este elemento que está inestable tiene un número elevado de neutrones, ¿ya? Entonces, se va a transformar este neutrón elevado en un protón. ¿Cómo? Para que un neutrón se transforme en un protón, lo que tiene que hacer es emitir un electrón, ¿ya? Va a emitir este electrón en el fondo en forma de protón negativo, que se le llama, pero en el fondo es un electrón, y va a emitir la radiación beta negativa. Por tanto, este protón, ¿no es cierto?, que va a permanecer en el núcleo. Y el electrón que va a emitir, el neutrón, es neutrón porque tiene un electrón y un protón. Elimina el electrón, que va a ser la radiación beta negativa. Y ese neutrón, al eliminar ese electrón en el fondo, como radiación beta negativa, se va a transformar en un protón y ahí logra su estabilidad. A la inversa, cuando tenemos una desintegración beta positiva, es porque este elemento tiene demasiados protones. Entonces va a emitir este positrón, que es un electrón positivo, ¿no es cierto? Y este protón, al emitir, se va, ¿no es cierto?, ¿en qué se va a quedar convertido si va a emitir un electrón positivo o un positrón? En un neutrón, ¿no es cierto? ¿Me siguen la idea? Sí, profe. En un neutrón. Y este positrón, que en el fondo es un electrón positivo, es el que se va a emitir. Por eso va a ser una partícula beta positiva. Porque tiene más neutrones, más protones, perdón, tiene demasiados protones, por eso está inestable. Elimina un positrón, que es en el fondo un electrón positivo, y ese va a quedar, ¿no es cierto?, transformado en un neutrón. El neutrón queda en el átomo y el positrón se elimina. Se desintegra en estas dos. Ya eso es características generales y que lo pueden profundizar en los videos. La desintegración gamma, en cambio, que es una
es una onda, ¿no es cierto?, electromagnética, no es una partícula lo que estamos emitiendo. Este núcleo, por lo general, tiene altos niveles de energía. Por tanto, si ustedes se fijan acá, tanto la masa como el número atómico no se modifican, permanecen estables, solamente se produce un reajuste de los niveles de energía. Acá este elemento, ¿no es cierto?, metastable está en un reajuste, está excitado, está con un nivel de energía distinto al elemento estable. Por tanto, ¿qué pasa? Elimina este exceso de energía como radiación gamma y permanece y logra la estabilidad, pero tanto su número másico como su número atómico, a diferencia de los otros, permanecen estables, no varían. O sea, el número de neutrones y de protones permanece estable. ¿Ya? Esa es la desintegración gamma. A grandes rasgos, pero ¿qué es lo que yo necesito para que ustedes comprendan bien, ¿no es cierto?, estas unidades, estas materias. También tenemos otra forma de desintegración que es la captura electrónica, y esta es una alternativa a la desintegración beta positiva. Beta positiva era cuando había un exceso de protones, ¿se acuerdan? Entonces, en vez de eliminar, lo que hace el núcleo es capta un electrón. Entonces, esos protones excesos que tenían con el electrón se transforman en neutrón y logran la estabilidad. ¿Ya? Entonces, este nuevo radionúcleo que vamos a obtener, que se va a formar, queda excitado por esta desintegración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cambió su nivel energético al agregar este electrón y también va a emitir radiación gamma. Ya es una forma de emisión de radiación gamma, la captura electrónica. Ocurren elementos que van a tener la misma característica que aquellos que se desintegran por beta positivo, pero con la diferencia de que no elimina ese electrón positivo o positrón, sino que para lograr la estabilidad lo que hace, tengo más protones, capto un electrón, lo traigo, ¿no es cierto?, a mi forma de elemento, y ahí lo que sí cambia su estado energético al captar este electrón, y para lograr estabilidad elimina ese exceso de energía como radiación gamma. ¿Ya? Profesora, Dígame. ¿qué es más probable que ocurra una emisión de beta positivo o la captura Depende del electrónica? elemento. Hay elementos que se estabilizan por beta positivo y otros por captura electrónica. Ya, gracias. También tenemos la transición isomérica, ¿no es cierto?, que es el proceso por el cual un núcleo pasa de un estado excitado a otro de menor energía. Estos igual producen emisión de radiación gamma, ¿ya? Y lo importante es que lo que vimos ya, ¿no es cierto?, que cuando permanece un largo tiempo, ¿no es cierto?, excitado y luego recién empieza a emitir, hablamos que es un elemento metaestable. Las energías que van a emitir todos estos radionúcleos por las radiaciones es característica, ¿ya? Es característica de cada radionúcleo. Por eso uno puede determinar qué elemento es y yo puedo medir esa energía, ¿no es cierto?, en electronvoltios, o los múltiplos de electronvoltios, ¿ya? Entonces, a veces tenemos una sustancia radioactiva, pero ¿qué sustancia es? No hay ni una, entonces uno emite esa energía y dice, emite esta energía, entonces este elemento, porque cada elemento tiene características, o sea, la energía que emite es característica de ese radionúcleo, ¿ya? No tienen iguales energías los distintos elementos radioactivos. Es una forma de poder determinar, ¿no es cierto?, qué elemento es. Bueno, y cuando hablamos de las emisiones, ya sea de partículas o de gamma, vamos a saber que las radiaciones o las partículas alfa recorren distancias muy pequeñas y yo con una hoja de papel la puedo frenar. Por eso llego hasta acá, lo freno. La radiación beta recorre un poquito más que las radiaciones alfa, ¿ya? Pero yo la puedo detener con una hoja de metal delgado, incluso con madera. En cambio, la radiación estas sí son más energéticos a veces, ¿ya? Tienen mayores energías, pero son más fáciles, no mayores energías, sino que son como más, a ver, ¿cómo se los puedo explicar? Hacen más daño en el fondo,
pero son detenidas fácilmente. En cambio, la radiación gamma puede recorrer cientos de metros, 1 o 2 metros por lo general recorre, y ahí decae. Y para yo poder frenarlo ya tiene que ser con un bloques de cementos gruesos o con un plomo, ladrillos de plomo, ¿ya? Y es por eso hay que tener mucho cuidado en medicina nuclear, porque por lo general vamos a trabajar con radiación gamma. Bueno, dudas, consulta, esta es nuestra primera cátedra. Si ustedes vieron, fue algo general que les hablé de medicina nuclear, y además vimos los principales conceptos, porque no vimos contenido, sino que conceptos en física que espero, y por eso les doy como tarea que lo repasen, ¿no es cierto?, sobre todo las desintegraciones radioactivas, para que lo tengan claro, las fórmulas que hablamos y esas cosas que vimos. ¿Aló? Profe, Espérame, que no puedo. profe, ¿me escucha? Sí, di. Ahora sí. ¿Me escucha, profesora? Sí, de todas maneras lo escucho.